Ok, hagamos primero este problema. Vamos a ver. Voy a tratar de, bueno, denme un chance para sacar, para ver si tengo el libro por acá. Vamos a ver, este es el volumen 2. Ok, bueno, no importa. Vamos a hacer este caso que es muy común, que se puede encontrar en el quiz, que es de dos canicas. A ver, vamos, se ve bien grande lo que estoy dibujando y demás, o se ve muy pequeño. Para mí está bien, profe. Ok, Sí, yo veo bien digamos que también. es, ok, perfecto. Son dos canicas. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a ir viendo qué pasa en cada caso y eso lo vamos a resolver. Son dos canicas. Vamos a decir que la masa A eh, son de 20 gramos y que la masa B es de 40 gramos. Entonces, ves, es una canica más grande que la otra. La velocidad A al inicio, vamos a decir que es de 2 metros sobre segundo y que la velocidad de B al inicio es de 4 metros sobre segundo. Entonces, vea que B es el doble de pesada y el doble de veloz y van a colisionar. Entonces, la pregunta de este problema o lo que queremos encontrar es ver qué va a pasar con ellas. ¿Cuál va a ser la velocidad al final de A? Y entonces también su dirección, hacia dónde se va a mover. Y la velocidad de B final. Eso es lo que vamos a tratar de determinar. Entonces, es un problema muy simple en el sentido que es muy común encontrarse con un problema de estos. Eso no implica que el cálculo haya que hacer bastante procedimiento matemático. Entonces vamos a ver cómo se hace este problema. Como todo problema, y esto ya lo hablamos en la teoría, el momento al inicio se va a conservar con el momento final, indiferentemente si es elástico o inelástico. Ahora, entonces eso significa que yo puedo usar mi ecuación lo siguiente, la masa A por la velocidad de A al inicio más la masa de B por la velocidad de B al inicio va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A al final. Vea que al final lo estoy representando con un 2. Si ustedes quieren, lo representan con un subíndice F. Más la masa de B por la velocidad de B al final. Si observamos, tenemos muchos datos. De hecho, ¿cuánto es la masa de A? 40, 20 gramos. Esos gramos, como estamos trabajando, problemas que implican velocidades en metros, en unidades del sistema, SI, los gramos tenemos que representarlos en kilogramos para que nos dé bien las unidades. Entonces, ¿cuándo pasaríamos gramos a kilogramos? Ponemos 20 por 10 a la menos 3 kilogramos. Por la velocidad A1, que sería de 2 metros sobre segundo, más la masa B, que sería 40 por 10 a la menos 3 kilogramos, por la velocidad B, que son 4 metros sobre segundo. Vean que en este problema yo nada más puse los 2 metros sobre segundo y los 4 metros sobre segundo. Ahí hace falta indicar el signo de las velocidades. Entonces, ¿cuál sería el signo? Hay que hacer un eje de coordenadas. Normalmente lo que va a la derecha es positivo y lo que va hacia la izquierda es negativo. Entonces, al inicio A va a la derecha, pero B tengo que ponerle un negativo. Ahora, vuélvalo a hacer, pero con ese negativo a ver cuánto nos da. Entonces, ¿cuánto me dijeron? Menos 0, Menos 12, 0,12. menos 0,12. Menos 0,12. Las unidades son kilogramos por metro sobre segundo. Y eso va a quedar igual a la masa A por la velocidad 2 más la masa B por la velocidad B al final. ¿Qué sucede acá? Que vean que tengo dos incógnitas. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, ahí podemos utilizar la ecuación que yo les dije que era para colisiones elásticas cuando me quedaba esto, este tipo de problemas.
Esta ecuación es la que nos puede ayudar a hacer un sistema de ecuaciones. Vamos a ponerla por acá, listo. Entonces, utilizando esta ecuación del sistema de ecuaciones, yo sustituyo, ok, y me queda que la velocidad V2 menos la velocidad A2 va a ser igual a un menos, abro paréntesis, pongo la velocidad V1, que la velocidad V1 es, vamos a ver, menos 4. Vean que hay que trabajar muy bien con los signos, menos 4 porque va a la izquierda. Y la velocidad de A, hay que poner un menos y luego la velocidad de A es positiva porque va a la derecha de 2. ¿Cuánto da esto? Vamos a ver, menos B2 menos la velocidad de A2, eso es menos 4 menos 2 es menos 6. Y el menos que hay afuera, esto queda en 6. Y listo, tengo esta otra ecuación que me va a ayudar a mí a poder encontrar los valores de VA2 y VB2. ¿Qué sé yo? Voy a ponerle a mi ecuación principal, la número 1, y a la otra ecuación le voy a poner el número 2, esta de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a decir que de la ecuación 2 voy a despejar, no sé, despejemos VB2. Entonces, VB2, ¿cómo me va a quedar? VB2 me va a quedar 6 metros sobre segundo más VA2. Ahora, ya teniendo VB2, yo puedo decir, esta la voy a poner en ecuación 3. Voy a decir, sustituimos la ecuación 3 ¿en quién? En 1 para tener solo una incógnita. Eso es lo que se llama sistema de ecuaciones. ¿Cómo quedaría entonces la ecuación 1? Bueno, tendríamos el menos 0,12, las unidades del momento lineal, kilogramos por metro sobre segundo, igual a la masa A por VA2. Esa no cambia porque lo que estoy sustituyendo es VB2. Más la masa B por VB2. ¿Quién es VB2? Es los 6 metros sobre segundo más VA2. Estamos. Ahora, ¿qué obtuve? Una ecuación con una incógnita. ¿Y qué se hace cuando ustedes tienen una ecuación con solo una incógnita? Se despeja. La vamos a despejar. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo para este choque elástico? Sí, profe. Ok, genial. Y es un choque elástico. Entonces, vamos a hacer ese despeje. Me quedaría menos 0,12 kilogramos por metro sobre segundo, igual a la masa A por VA2. De este lado voy a meter en la masa B y multiplicarla con lo que hay dentro del paréntesis. Me quedaría masa B por los 6 metros sobre segundo, más la masa B por el VA2. Y ahora, ¿qué hago? Saco a factor común ese VA2. Igual, vean que como la masa B por 6 son datos que tengo, lo voy a pasar al otro lado. 6 metros sobre segundo. Y me va a quedar igual a, vamos a ver, saco a factor común la velocidad 2. Y dentro del paréntesis me queda la masa A más la masa B. Y listo. Despejemos VA2. VA2 sería menos 0,12 kilogramos por metro sobre segundo, menos la masa B. ¿Cuánto es la masa B? 40 gramos. Como son 40 gramos, pongámosle 40 por 10 a la menos 3 kilogramos por
6 metros sobre segundo. Todo eso lo vamos a dividir entre la suma de las masas. 40 por 10 a la menos 3 kilogramos más 20 por 10 a la menos 3 kilogramos. Metamos todo eso en la calculadora y así vemos cuánto nos va a dar esa velocidad VA2 menos 6. Esa sería entonces la velocidad de A después de la colisión. ¿Y qué significa ese negativo? Bueno, A primero se movía a la derecha y después de la colisión ahora se va a mover a la izquierda. Y si ya tenemos A, es muy fácil encontrar B porque teníamos esta ecuación, la 2. ¿No? Entonces, VB2 va a ser igual a sumar los 6 metros sobre segundo más la velocidad de A2. Y vea qué curioso, eso me va a dar 0. Entonces, ¿qué significa que me dé 0? Que como un cuerpo tenía el doble de velocidad y el doble de masa, cuando el, el menor, el que es A, choque con ese cuerpo, va a producir que el cuerpo grande se detenga y el cuerpo pequeño salga disparado. Entonces, normalmente si tenemos la colisión de dos cuerpos, dos automóviles, que no, y el choque es más o menos elástico, y bueno, pero es que los automóviles van a deformarse, pero poniendo el ejemplo de dos automóviles, el que tenga mayor masa después de la colisión posiblemente es el que se va a mover menos, va a quedar ahí detenido. El que tenía menor masa va a salir disparado, a menos que se deforme tanto que no pase eso. Bueno, entonces, esto sería un choque elástico. Vamos ahora a hacer el ejemplo de un choque inelástico. Otras cositas importantes tal vez para que veamos bien el choque elástico es lo que vimos en la teoría. En el choque elástico, se lo voy a poner aquí, choque elástico. Sabemos que es un choque elástico. ¿Cómo saber si es elástico? Bueno, tiene que cumplir esto, que la energía cinética al inicio sea igual a la energía cinética al final. ¿Se acuerdan? La ecuación grandota. Entonces, encontrémosla a ver si es cierto que se cumple eso. Un medio de la masa A, que son unos 20 por 10 a la menos 3 kilogramos, por la velocidad que había al inicio de A, 2 metros sobre segundo. 2 metros sobre segundo, aquí ya no importa el signo, porque como está elevado al cuadrado, no es indiferente, siempre va a dar positivo. Y el otro tenía 40 por 10 a la menos 3 kilogramos y 4. ¿No? Entonces, ¿cuánto da esto? Voy a hacerlo a ver cuánto nos da la energía cinética al inicio, que esto es para una colisión. Eso nos ayuda a saber si es una colisión realmente elástica, porque si no da lo mismo, entonces no es elástica. Hay algo que se llevó esa energía, la disipó o algo pasó. Vamos a ver, más un medio. Otra masa sería 40 por 10 a la menos 3. Y la velocidad sería 4. Esa a mí me está dando 0,36. Recuerden que la energía se da en joules. Ahora encontremos la energía cinética final. ¿Qué pasa con la final? Vamos a ver, un medio. La masa sigue siendo la misma, no cambia después de la colisión. Para A, ¿cuál fue después de la colisión? 6. Y para B es 0. Recuerdan que nos dio 0. Entonces no la colocamos. Aquí todo multiplicado por 0 es 0. Entonces, como eso me da 0,36 también. ¿Lo ven? Da igual. Entonces, como da lo mismo las dos energías, la energía cinética al inicio y al final son iguales, tenemos un caso de
energía, digo, de colisión elástica. Entonces, sí es elástica. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Vamos ahora entonces con la colisión inelástica. Vamos a ver. Vamos a poner acá colisión. Y voy a hacer un tipo de colisión inelástica que le vamos a llamar totalmente inelástica. Es muy normal encontrarla en algunos problemas. Este es el problema típico de una bala que tiene una velocidad, no sé, vamos a ver, las balas, vamos a buscar si súper rápido, una bala tiene velocidad promedio, son rápidas de una bala. 340 metros sobre segundo. Entonces, digamos que la velocidad de la bala inicial es de 340 metros sobre segundo. ¿Qué pasó? Que alguien disparó la bala y la disparó en un bloque de madera. La bala se va a llegar a incrustar dentro del bloque de madera. El bloque de madera inicialmente es un bloque ahí cualquiera. Puede ser, qué sé yo, tal vez lo podemos cambiar en vez de bloque, puede ser un tiro al blanco. Sea como más interesante. El tiro al blanco, que es un tronco ahí de madera. Alguien lo hizo con un tronco de madera. Entonces, la bala se va a incrustar en eso, digamos que está colgando en una superficie, entonces se va a incrustar en el bloque y lo va a mover a una cierta velocidad. Entonces, al inicio, el bloque, la velocidad inicial del bloque va a ser 0 porque está en reposo. La pregunta es, ¿cuál va a ser después la velocidad final después de la colisión? Entonces, esto ya sabemos que es inelástico porque se va a quedar totalmente incrustado y de hecho le vamos a llamar totalmente inelástico. Vamos a ver cómo lo podemos resolver. Para resolver este tipo de problemas, partimos otra vez de la misma ecuación. Momento inicial igual al momento final. ¿Por qué? Porque tanto en el elástico y en el inelástico la conservación de momentos se conservan. Entonces, al inicio tenemos la masa, a la bala le voy a llamar A y al bloque le voy a llamar B. La masa de A por la velocidad de B al inicio, más perdón, eso está mal. Es la masa de A por la velocidad de A al inicio, más la masa de B por la velocidad de B al inicio, va a ser igual a la masa de A por la velocidad de A al final, más la masa de B por la velocidad de B al final. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que al inicio el bloque, la B, está en reposo, entonces esto es 0. Y después de la colisión, ¿qué es lo que va a pasar? Que la bala se incrusta dentro del bloque y los dos se mueven en un mismo cuerpo. Entonces yo puedo decir, asegurar que la bala, bueno, que el bloque al inicio tiene una velocidad de 0 y que después de la colisión, tanto la velocidad de A como la velocidad de B son las mismas porque son el mismo cuerpo. Entonces podemos cambiar eso por una velocidad final. Cuando sustituimos esos en las ecuaciones, la ecuación me queda más sencillita. ¿Cómo quedaría la ecuación? Bueno, quedaría masa de A por la velocidad al inicio igual a la masa de A por una velocidad final más la masa de B por una velocidad final. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo sacar a factor común la velocidad final y vean cómo queda la ecuación. Y esto es lo bonito, poder saber que la velocidad final de los dos cuerpos es simplemente esta ecuación. Y ven, toda sale de la misma de colisiones. Y ahora sí, calculamos. ¿Por qué es importante a veces partir del inicio? Porque depende de los datos del problema, puede ser que una velocidad se cancele, otra no, y que me cambie esta velocidad o lo que vaya a determinar al final. Velocidad final, calculémosla. ¿Cuál es la masa de A? Bueno, no hemos dicho.
Eh, vamos a ver cuánto sería la masa promedio de una bala. Medio de una bala. La masa promedio de una bala dice que son 180 gramos. Entonces, la masa de nuestra bala es de 180 gramos. Y digamos que ese gran bloque, no muy grande el bloque, voy a colocar la masa de la bala como MA para coordinarnos con las letras. Y MB mayúscula, la del bloque, pongámosle que tiene unos 10 kilogramos. A ver cómo nos va. La masa de A entonces son 180 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y la velocidad que tiene al inicio es súper alta, 340 metros sobre segundo. Luego la suma de las masas sería 180 por 10 a la menos 3 kilogramos más 10 kilogramos. Y veamos ahora cuánto nos da esa velocidad final. 180 por 10 a la menos 3 por 340. 180 por 10 a la menos 3. 3 más 10. Ok, eso nos da 6 metros sobre segundo. Ven, como el cuerpo es tan pesado, la bala lo logra mover poquito, 6 metros sobre segundo, aunque eso es un montón. Si los soportes no son muy buenos, ese bloque se me va a ir lejísimos. ¿Se entiende esta colisión inelástica y la diferencia con la anterior, con la elástica? Les pregunto. Sí, profe. Bueno, yo sí la estoy entendiendo. Ok, qué dicha. Sí, profe, yo igual. Ok. Ahora, vean qué vacilón. Em, vamos a ver ahora qué pasa con la energía. Eso sería bueno identificar qué pasa con la energía. Calculemos la energía cinética que hay en el inicio y cuánta la energía cinética que hay al final. A ver si son iguales o no. ¿Qué se esperaría? Alguien que me diga ahí, ¿qué se esperaría? De que sean diferentes, profe, porque ¿Verdad? hay una deformación, una transformación de energía. Correcto. Hay una energía que se transformó en deformar el pedazo donde la bala entró en el bloque y eso calentó la madera, aparte la madera hasta se quemó. Entonces tiene que haber una pérdida de energía. De hecho, si vemos cuál es la diferencia, podemos saber cuál fue la energía disipada, cuánto fue lo que se perdió. Eso lo vamos a hacer. Entonces, la energía cinética sería un medio de la masa solo de A, porque solo A se estuvo moviendo al inicio por la velocidad que tenía al inicio. Eso al cuadrado. Vamos a ver, un medio, la masa de A es 180 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y la velocidad era súper alta, 340 metros sobre segundo al cuadrado. A ver cuánta era esa energía cinética inicial. De hecho, es un montón de energía cinética, yo creo. Eso me da, de hecho, es bastante, 10.404 joules de energía. Vamos a ver al final. Al final sería un medio de la masa total por la velocidad final al cuadrado. Claro, que es la suma de las dos masas. Entonces, la masa total son los 180 por 10 a la menos 3 kilogramos, más los 10 kilogramos del cuerpo, del bloque, y una velocidad pequeña, 6 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos da eso. Y me da 183,4
24 joules. Entonces, analizando esto, es demasiado. Es demasiada la energía perdida. De hecho, la podemos ver. Vamos a ver, energía disipada. Hay dos formas como de expresarlas. Bueno, comúnmente se ve así. Es haciendo una resta. Vamos a ver. 10.404 menos 183.24. O sea, vean el montón de energía que se disipó. 10.220 joules de energía. Por eso es que ese montón de energía cinética que se disipó se transforma en otro tipo de energía, en calor, en deformar la pólvora, explosión. Y si a uno lo disparan, por eso es que le genera tanto daño, porque al final usted y la bala no se mueven tanto, pero toda la energía cinética que tenía la bala prácticamente se transforma en destruir al cuerpo con el que colisionó. Esa es una forma de representar la energía disipada, que nada más es ver cuánto fue lo que se perdió. Otra forma, que es como muy común, es colocar la energía menor entre la energía mayor. Eso me va a dar una fracción. De hecho, a mí me está dando 183.24 entre 10.404. Ujú. Bueno, aquí tal vez no se vea tan claro porque es muy diferente las dos energías. Pero si hubiera sido, qué sé yo, una diferencia del doble, como que me haya dado 100 joules y que al inicio hubiera 200 joules, esto me da 0,5. Entonces con esto vemos que es el 50% la energía que se disipó. Pero como en este caso es súper diferente los términos, entonces casi que estaría un poco más complicado. Son casi un 170, más del 170%, porque el 100% sería como 300. Y imagínense que son 10.404, o sea, es demasiado el porcentaje, si lo queremos ver como porcentaje, de la energía que se disipó. ¿Se entiende el problema? Me avisan si se entiende. Profe, sí, yo sí voy entendiendo. Ok, genial. Profe, Súper. yo igual. Eso, los dos problemas han sido en una dimensión. Ahora quiero hacerles un ejemplo de qué sucede en dos dimensiones. ¿Sabe? Dos dimensiones. Normalmente los de dos dimensiones muchas veces son problemas de colisiones elásticas. Voy a hacer en este caso una colisión. eh, Vamos a ver. eh, la colisión la voy a hacer de esta manera. Imagínense en un automóvil. Vamos a hacer el automóvil. Ese automóvil se está moviendo a la derecha. Entonces inicialmente tiene una velocidad inicial de 40, bueno, eso es demasiado, no va tan rápido, de unos 20 metros sobre segundo, hacia la derecha. Pero hay una intersección acá de y va otro automóvil. Ese otro automóvil, voy a tratar de dibujar viéndolo desde arriba. Ese otro automóvil va hacia el norte o hacia arriba con una velocidad de 25 metros sobre segundo.
Vamos a imaginar que, bueno, en efecto, es una colisión inelástica. Una colisión inelástica. Van a colisionar y después de la colisión tenemos que encontrar sus velocidades después de la colisión. Suponiendo, vamos a ver, suponiendo que ambos, como pasa normalmente en una colisión de autos, o no siempre, pero en esta sí, quedan pegados o pegados, voy a poner, no sé cómo quieren llamar. Ok, pegados. Entonces, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo hacemos? Si sé que quedan pegados, entonces no me ayuda porque al final de la colisión, la velocidad de ambos y la dirección hacia donde se muevan va a ser la misma. Acá, en este tipo de problemas, hay dos dimensiones, ¿verdad? Tenemos un eje X y tenemos un eje Y. Entonces, lo que normalmente se hace es trabajar el momento lineal en una de las dos. Entonces, yo voy a iniciar trabajándolo en el eje X. En el eje X tendría momento inicial en X va a ser igual al momento final en X. Entonces, ¿a quién pongo en el eje X? ¿Cuál de los dos se está moviendo en el eje X al inicio? Vean que solo el carrito A. Voy a ponerle a este y a este B. B no, al inicio B no se mueve en la dimensión X. Entonces solo vamos a poner a la masa de A por la velocidad de A al inicio, 1, X. Aquí es bueno poner X porque hay que identificar. Y esto va a ser igual al momento lineal después de la colisión, que no sé, el vector, sí sé que va a ser un vector de velocidad con un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Eso sí lo sé, porque van a colisionar y mentiras que se van a ir solo a la derecha o solo hacia arriba. Hay muchas posibilidades de hacia dónde se va a ir ese carrito. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué tendríamos que colocar de este lado? Tendríamos que colocar la masa total y tendríamos que colocar la componente de esa velocidad en el eje X, Vx. Que vean que este triangulito, la componente es adyacente. Entonces sería V coseno de zeta. Entonces lo colocamos acá. La velocidad final en X por el coseno de zeta. Y listo. Eso sería lo único que puedo extraer del eje X. Así quedaría mi ecuación. Entonces, cuando tengamos un problema de dos dimensiones, hay que hacer esto, ¿verdad? Trabajarlo en X y después trabajarlo en el otro eje de coordenadas. ¿Cuál sería el otro eje de coordenadas? El eje Y. ¿Quién hay al inicio moviéndose en Y? Solo B. Entonces vamos a poner solo a B, masa de B, por la velocidad de B al inicio en el eje Y. Vean que X no se mueve en el eje Y, por eso no lo pongo. O lo ponemos y después lo tachamos, como ustedes deseen. Y eso lo vamos a igualar a la componente de la velocidad final, porque los dos se pegaron, pero ahora la componente en el eje Y. VY. Y VY es opuesta al ángulo, ¿lo ven? Es esto, mide lo mismo que esto. Entonces, VY es V sen de zeta. Que hay muchas posibilidades, no sabemos qué ángulo es, hacia dónde se van a mover los dos después de la colisión. ¿Verdad? Entonces, eso sería masa total por la velocidad final en Y por el sen de zeta.
Y así queda mi ecuación. Bueno, disculpen ahí. Aquí no hay que poner en X ni aquí en Y porque ya estamos sacando la componente. La componente esta toda es Vx final y toda esta componente es la velocidad en Y final. ¿Se entiende eso, verdad? ¿O Sí, no? profe. Ok. Entonces, por eso, vean que compartimos estas dos variables. Entonces, podemos ver cómo, ya sea encontramos al ángulo cita o encontramos la velocidad. Son dos opciones. Ahí encontrar la velocidad de golpe es muy difícil porque tendríamos que despejar cita para luego hacer un sistema de ecuaciones con cita, que está un poco complicado porque está dentro de un coseno y en la otra está dentro de un seno. Todos los demás datos los tenemos. Vamos a suponer, qué sé yo, que la masa, para simplificar el problema, podemos suponer que la masa de A es igual a la masa de B. Eso simplificaría un montón, porque entonces acá yo diría, ok, entonces la masa es la misma, cancelamos, bueno, no las cancelamos porque habría que ver, pero un toquecito o se fijan, qué sé yo, otra vez se me movió esto. Ok. Eh, Tendríamos que ver, vamos a ver. Bueno, aquí me faltó la masa en la ecuación. Tendríamos que, ver cómo la despejamos. Vamos a ver. La masa total sería 2 veces m, la masa A sería m y la masa de B sería m. Entonces, si esto es así, me quedaría m en vez de mb. Entonces vamos a cambiarlo y ponemos solo m. Y en vez de masa total, serían 2 veces la masa. Igual en la otra ecuación. En vez de masa total, como estamos sumando masa de B más masa de A y los dos son m, es 2m. Y de este lado la masa de A sería m. Todo bien, sí, hasta el momento. Sí, profe. ¿Y para qué hacemos eso? Bueno, si ya tenemos los valores m y m, esto se cancela con esto y esto se cancela con esto para poder tener un resultado. Entonces, esta ecuación termina siendo VA1X igual a 2 veces velocidad final por cos de cita. A esa ecuación la vamos a llamar, bueno, la 1 es. Y a la otra ecuación, a esta de acá, quedaría VP1 en Y. Quería como 2 veces la velocidad final por el sen de cita. Y esto sería mi ecuación 2. Ahora, con estas dos ecuaciones, con la 1 y 2, vemos que yo puedo despejar de ambas la velocidad final. Entonces, despejo para encontrar el ángulo cita, porque hay que ver cuánto se desvía. Despejo, velocidad final de 1 y de 2. Entonces, de 1 me quedaría VA1X entre 2 veces coseno de cita. Eso sería la velocidad final. ¿Qué? VA1X, ¿cuánto es? La velocidad que tenía A al inicio, 20. El carrito A que se mueve en X. Es un número, un dato. Entonces, todo bien. Es una ecuación. De hecho, 20 entre 2 es 10. Entonces, es lo mismo que tener 10 metros sobre segundo sobre cos de cita. Ahora, de la otra ecuación, bueno, esto es igual a V final. Vamos a hacerlo aquí en un cuadro para tenerlo. De la otra ecuación, la V final es igual a la velocidad 1 en Y entre 2 veces seno de cita. ¿Cuánto es la velocidad 1 en Y?
hacia arriba, positiva, es importante los signos, 25. 25 metros sobre segundo entre 2 por sen de zeta. Entonces, ¿cuánto es la velocidad final en esta ecuación? La mitad de 25 dividido entre 2, como para expresarlo, 12,5 entre seno de zeta. Y tengo esta otra expresión. Si ambas velocidades finales, porque quedaron pegados, son las mismas, yo puedo igualar esas ecuaciones, ¿verdad? Entonces, igualando la velocidad final, ¿qué vamos a obtener? 10 metros sobre segundo sobre cos de zeta dice que es igual a 12,5 metros sobre segundo por el seno de zeta. Y vean que de aquí yo puedo despejar el sen de zeta. ¿Por qué? Porque ustedes conocen una expresión, si mando el seno al otro lado, que se llama seno de zeta entre cos de zeta. ¿Cómo se llama esa expresión? Alguien que me diga ahí. Eso es igual a 1,25. Y las unidades se cancelan, ¿no ven? ¿Qué es seno sobre coseno? Una tangente. Tangente. Entonces esto es una expresión que dice tan de zeta igual a 51,34. Ah, bueno, perdón. Yo estoy haciendo el cálculo todo entero. Tan de zeta es igual a 1,25. ¿Cómo sacamos el ángulo? Zeta es igual a la inversa de tan, o lo que se llama arco tangente, que en la calculadora viene como tan a la menos 1, de 1,25. Si hacen este cálculo, les va a dar el valor del ángulo. El ángulo con el que se está desviando los carros después 51, de la profe. colisión, correcto, 51. Dejémoslo en 51 grados redondeado, 51 grados. pero pueden poner 51,34 como viene en el resultado. Dejémoslo como 51 en este problema. Listo. Ese es el ángulo que se estaría desviando el carrito. Vean el dibujo otra vez. Aquí tenemos el carrito. El ángulo con el que se está desviando sería de zeta 51 grados. Y teniendo el ángulo, posiblemente ya podamos determinar la velocidad final, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos estas ecuaciones que tienen seno y coseno nada más de velocidad final. Usamos cualquiera de ellas. Entonces yo voy a hacer un espacio acá y voy a decir que la velocidad final es, qué sé yo, 10 metros sobre segundo sobre cos de zeta. Entonces, eso, vamos a ver cuánto da. 10 metros sobre segundo sobre coseno de 51 grados me da 16 metros sobre segundo. Al final, podemos ver que lo que está pasando es lo siguiente. Después de la colisión, pueden hacer un eje de coordenadas, ubicamos ese vector de velocidad final y un ángulo de 51 grados. Y la velocidad con una magnitud de 16. Al final, los dos carros colisionan y se mueven al, qué sé yo, esto sería al noroeste, con unos 51 grados partiendo del este o del eje X. Ese sería el movimiento que tienen los dos carros después de chocar. Estos se van hacia allá. Esto sirve mucho porque a veces en, qué sé yo, criminología o la gente que estudia, eh, bueno, para ver si un delito o tránsito, cosas así, una colisión, hacen a veces estos tipos de cálculos como para tenerse una idea de cómo pudo haber sido la colisión y si se toman bien las variables y consideración de muchas cosas, hasta se puede predecir quién tuvo la culpa o quién no, quién venía a mayor velocidad, quién fue el que violó la ley con la velocidad. Si la límite era 40 y vemos que uno de los carros terminó en cierta posición, con qué velocidad tenía que haber venido para que estuviera en esa posición. Entonces pues, se puede, también viendo la marca de las llantas y todo, hacer estos tipos
interpretaciones. Entonces es algo muy interesante y se utiliza. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Y no, yo voy ahí, claro, profe, solamente que sí, igual hay que Hacer eh, ejercicios, ¿verdad? hacer ejercicios y digamos, tener presente los términos y todo eso, tener, Claro. Ujú. tener Más que claro todo todo eso de eso. los términos. Muy bien. Esta sería una inelástica, totalmente inelástica también. Y ahí estaría. Vean que en este tipo de problemas uno se ayuda mucho con los dos ejes de coordenadas para poder resolver el problema. Entonces, ahí les queda este problema. Em, Vamos a ver, otra cosa importante es poder determinar, utilizar bien la ecuación del impulso. Si les piden el impulso es P2 menos P1. Entonces, el impulso sería, el P2, ¿cómo sería? Sería la masa de, bueno, esto va a depender, si es solo un cuerpo, digamos, solo un cuerpo, para poder determinar el impulso, vamos a tener que el cuerpo, posiblemente, qué sé yo, haya un bate, bueno, eso no parece un bate, pero digamos que es un bate, una raqueta más bien parece, es una raqueta. Ahí. Tenemos una raqueta y una pelota. Entonces, ¿qué tenemos? Que la pelota toca la raqueta lanza la pelota, como la tercera ley de Newton, ¿se acuerdan? Pegan la raqueta y la raqueta lanza la pelota. Eso es lo que tenemos. La velocidad inicial sería la velocidad con que la raqueta lo lanza a la pelota cuando están pegados juntos. Aquí, en contacto los dos. Entonces, ahí tenemos la pelotita, una velocidad, digamos que inicial de 4 metros sobre segundo. Y luego tenemos una velocidad cuando se separa de la raqueta, que puede ser una velocidad final de 8 metros sobre segundo. Qué sé yo. Entonces, si yo quiero saber el impulso, una forma de saberlo es encontrando el momento final, que sería la masa de la raqueta, o la velocidad final de la raqueta, menos la masa de la raqueta por la velocidad inicial de la raqueta. Esto es lo que se conoce como impulso. Si la raqueta tenía 20 gramos, entonces, bueno, la raqueta, perdón, la masa de la pelota, entonces sería 20 gramos. De hecho, podemos sacar a factor común la masa para que me quede solo velocidad final menos velocidad inicial. O sea, esto es lo mismo que m, velocidad final menos velocidad inicial. ¿Cuál sería la final? La final sería 8 y la inicial sería 4. Vamos a ver cuánto da este impulso. 20 por 10 a la menos 3, 8 menos 4. Y me da 0,08 kilogramos por metro sobre segundo. Esto sería el impulso. El impulso que se le está dando a esa pelota con ayuda de la raqueta es esa cantidad. Estamos. Ahora, hay otras fórmulas de impulso que también las vimos. ¿Se acuerdan que el impulso es igual a la fuerza neta? Que recuerden que la fuerza neta también se expresa, como lo vimos muchos en el examen, como sumatoria de fuerza. Todas las fuerzas que están actuando. La fuerza neta por un intervalo de tiempo. Eso me va a decir cuánto es el impulso. La fuerza que duró la aplicación aquí al inicio, vean que la pelota estuvo pegada con la raqueta al inicio un tiempo determinado. Ese tiempo determinado que estuvo ahí, se le aplicó una fuerza. Eso también me puede dar el valor del impulso. Entonces, un ejemplo, que me digan que el intervalo de tiempo en el que duró eso, ese contacto ahí, sea de
qué sé yo, 4 segundos. Y que me pregunten cuál es la fuerza neta que se le aplicó a la pelota. Entonces vamos a determinar esa fuerza neta que se le aplicó a la pelota. Entonces nada más sería despejar fuerza neta. Y tendríamos impulso entre el intervalo de tiempo. El impulso me dio 0,08 entre los 4 segundos. Eso me da muy poquito, es un ejemplo nada más. Fuerza neta se aplicó fue de 0,02 newtons para este ejemplo en específico. Pero la idea es como para que sepan cómo utilizar la ecuación de impulso, cómo se relaciona con la ecuación de la fuerza y cómo también se relaciona con el intervalo de tiempo.